19 de diciembre de 1944. Versalles, Francia. Cuartel General Supremo Fuerza Expedicionaria Aliada. General Dwight D. Eisenhower ocupaba habitación donde humo de cigarrillo colgaba grueso en aire, mezclándose con tensión palpable. Mapas desplegados por mesas revelaban pesadilla tomando forma en bosque de Ardenas. Ofensiva alemana había tallado bulto 50 millas profundo en posiciones aliadas. 3 divisiones estadounidenses yacían en ruinas. Bastogne enfrentaba cerco inminente comandante supremo. Desesperadamente necesitaba milagro. Conferencia de emergencia. Conferencia de emergencia. Había reunido cada comandante aliado superior al alcance. Mariscal de campo británico Bernard Montgomery. Teniente general Omar Bradley. Mariscal del aire Arthur Tedder. Debatían opciones, examinaban cronogramas, exploraban posibilidades, mayorías sombrías, consenso prevaleciente. Cualquier contraofensiva requeriría semanas para organizar, quizás mes. Alemanes habían logrado sorpresa táctica absoluta. Aliados estaban tambaleándose, luego puerta se abrió. Luego puerta se abrió. Figura entró sin anunciar. Botas de caballería brillando. Revólveres con mango de marfil cabalgando en sus caderas. Rostro gastado por frío amargo. No había llamado por teléfono adelante. No había solicitado autorización. Simplemente se había subido a su jeep en cuartel general de Tercer Ejército 175 millas distante y conducido por noche Eisenhower. Eisenhower levantó vista de mapas. Su expresión, presenciada por varios oficiales presentes, cambió de sorpresa a algo mezclando exasperación con alivio. Sacudió cabeza lentamente. Y según memorias de General Omar Bradley, A Soldier's Story, Eisenhower pronunció con partes iguales frustración y admiración. Dios, este es Patton. George S. Patton Jr. Había llegado George S. Patton Jr. había llegado y estaba a punto de hacer promesa tan audaz que mitad de habitación cuestionaría su cordura. Para comprender. ¿Por qué? Para comprender por qué aparición inesperada de Patton llevaba tal gravedad y por qué simultáneamente enfurecía e inspiraba a Eisenhower, debes entender lo que estaba desarrollándose en esos días desesperados de diciembre. 4 días. Antes, 4 días antes, el 16 de diciembre de 1944, Hitler había lanzado Operación Wacht am Rhein, Guardia en Rin. Era su apuesta grande final en oeste. 25 divisiones, incluyendo 9 divisiones Panzer, totalizando más de 400.000 hombres. Aplastar por sector de Ardenas débilmente defendido. Objetivo alemán. Objetivo alemán bordeaba fantasía. Conducir a Amberes partir. Ejércitos aliados en 2 cercar y aniquilar 4 ejércitos aliados. Forzar paz negociada. Asalto inicial logró sorpresa completa. 5:30 de la mañana del 16. 1.600 piezas de artillería alemanas estallaron a lo largo de frente de 80 millas. Unidades estadounidenses, muchas verdes y recién llegadas o exhaustas de meses de combate continuo, fueron abrumadas. 106ª División de Infantería 106ª. División de Infantería, que había ocupado línea por meros 5 días, observó 2 de sus regimientos, 422 y 423, volverse completamente rodeados. En 72 horas, más de 8.000 hombres se rendirían, mayor capitulación masiva de fuerzas estadounidenses en teatro europeo, columnas Panzer alemanas. Columnas Panzer alemanas inundaron por brechas. Kampfgruppe Peiper bajo SS Obersturmbannführer Joachim Peiper penetró profundo en áreas de retaguardia estadounidenses. 17 de diciembre en Malmedy. Sus hombres masacraron 84 prisioneros de guerra estadounidenses en campo cubierto de nieve. Crimen de guerra que alimentaría ira y determinación estadounidense. Para 19 de diciembre.
Para 19 de diciembre, cuando Patton entró a cuartel general de Eisenhower, situación había alcanzado masa crítica. Pueblo vital de cruce de caminos de Bastogne. Enfrentaba cerco inminente. 101ª División aerotransportada y elementos de 10ª División acorazada estaban corriendo para defenderlo. Pero fuerzas alemanas convergían desde 3 direcciones. Si Bastogne caía, alemanes comandarían corredor abierto a Río Mosa, posición aliada entera en Bélgica podría desintegrarse. Personal de Eisenhower. Personal de Eisenhower había trabajado sin pausa. Comandante Supremo mismo había logrado quizás 10 horas de sueño total por previos 4 días. Su jefe de personal, Teniente General Walter Bedell Smith, después registró en su diario: jefe se ve 10 años más viejo. Esta es peor crisis que hemos confrontado desde día D. Vista dominante. Vista dominante entre alto comando. Aliado se inclinaba hacia cautela. Montgomery, a quien Eisenhower acababa de conceder comando de todas fuerzas. Aliadas norte de Bulge, hablaba de retirada metódica a posiciones más defendibles. Bradley estaba devastado. Esta catástrofe estaba desarrollándose en su sector de 12º Grupo de Ejército. Lo recibió como fracaso personal. Personal general. Discutía personal general. Discutía tiempo requerido para cambiar divisiones, reorganizar redes de suministro, preparar contraataque sistemático. Eisenhower, sin embargo, veía cosas diferentemente. Esto no era meramente crisis, era oportunidad. Alemanes habían emergido de detrás de sus fortificaciones. Habían extendido demasiado sus líneas de suministro. Sus flancos colgaban vulnerables. Si aliados podían sostener Bastogne y atacar alemanes desde ambos flancos, podían atrapar fuerza de asalto alemana entera. Pero ¿quién podía moverse con velocidad suficiente? ¿Quién poseía divisiones posicionadas para martillar flanco sur? ¿Quién tenía audacia para atacar por ventisca con tiempo de preparación mínimo directo a dientes de última gran ofensiva de Alemania? Ahí fue cuando Patton llegó. Escena en esa sala. Escena en esa sala de conferencias ha sido documentada por múltiples testigos. Y mientras detalles varían, esencia permanece consistente. Patton no esperó sesiones informativas. Ya había absorbido informes de inteligencia, ya había estudiado mapas, ya había hecho algo que nadie en esa habitación sabía. Todavía, había puesto personal entero de Tercer Ejército a trabajar en planes de contingencia para precisamente este escenario. Según relato de Bradley, Patton caminó directamente a mapa, trazó su dedo a lo largo de borde sur de penetración alemana y declaró: podemos atacar el 22. Habitación. Cayó en silencio. Habitación cayó en silencio. Luego varios oficiales estallaron simultáneamente, objetando: 22 de diciembre estaba a 3 días. 3 días. Tercer Ejército de Patton. Tercer Ejército de Patton estaba actualmente comprometido en operaciones ofensivas 150 millas al sur, atacando hacia Río Saar. Para desengancharse de ofensiva activa, pivotar 90 grados norte, mover 3 divisiones completas por clima invernal en caminos atascados con tropas retirándose y refugiados huyendo, y atacar en flanco de ofensiva alemana más poderosa desde 1940, todo en 72 horas. Era locura. Mariscal del Aire Británico. Mariscal del Aire Británico Arthur Tedder, quien estaba presente, después escribió: pensé que Patton finalmente había excedido. Lo que proponía violaba cada principio de logística militar. Pero Eisenhower se inclinó adelante. Conocía a Patton. Había trabajado junto a él en norte de África, en Sicilia. Por todos triunfos y desastres de su asociación complicada, lo había protegido después de incidentes de bofetadas. Lo había marginado siguiendo comentarios catastróficos de Patton sobre soviéticos. Lo había traído de vuelta porque, con todos sus defectos,
George Patton podía lograr cosas que otros comandantes no podían imaginar. George, dijo Eisenhower. Y esta cita aparece en múltiples fuentes, incluyendo My 3 Years with Eisenhower de Harry C. Butcher. ¿Cuándo puedes realmente atacar? Patton no dudó. Mañana del 22 de diciembre, los golpearé con 3 divisiones. Eisenhower. Eisenhower lo estudió. Eso es meramente comienzo. Necesitamos más que ataque. Necesitamos presión ofensiva sostenida todo camino a Bastogne y más allá. Puedo tener 6 divisiones en movimiento en una semana, respondió Patton, y seguiré atacando hasta que hayamos cortado cada soldado alemán en Bulge. Habitación. Habitación estalló en objeciones de nuevo. Oficial de enlace británico señaló que líneas de suministro de Patton se estirarían imposiblemente delgadas. Oficial de logística notó que caminos ya estaban atascados. Bradley mismo, superior inmediato de Patton y amigo de mucho tiempo, dijo quietamente: «George, ¿estás seguro sobre esto?» Patton se volvió a él. Patton se volvió a él. Según memorias de Bradley, palabras exactas de Patton fueron: «Brad». Esta vez el tipo metió su cabeza en moledora de carne. Se volvió de vuelta a Eisenhower, y esta vez tengo agarrado el mango. Lo que pasó después se convirtió en uno de intercambios más famosos de Segunda Guerra Mundial. Eisenhower, todavía escéptico, exigió específicos. «Exactamente, ¿cómo lograrás esto?» Patton. Patton se acercó a mapa y delineó su plan. 3 cuerpos bajo mayor general John Millikin atacaría con 4ª División Acorazada 20ª, 6ª División de Infantería 8ª División de Infantería. Conducirían norte desde frontera de Luxemburgo. Aplastarían por cualquier fuerza alemana sosteniendo hombro sur de Bulge y perforarían a Bastogne. Siguiendo atrás, 12 cuerpos y 8 cuerpos ampliarían corredor y sostendrían ofensiva. Plan. Tenía un obstáculo masivo. Fuerzas de Patton estaban actualmente desplegadas por frente de 100 millas, mayoría activamente comprometidas con enemigo. Para ejecutar esta maniobra, Patton necesitaría desengancharse 133.178 hombres de combate activo, reorientarlos 90 grados norte, moverlos promedio de 75 millas por clima invernal, reorganizar sus líneas de suministro, conducir, reconocimiento de terreno enteramente nuevo, atacar fuerza que ya había demostrado podía destrozar divisiones estadounidenses, todo en 72 horas. Eisenhower estudió a Patton por largo momento. Luego, y este detalle aparece en múltiples relatos, incluyendo propias memorias de Eisenhower Crusade in Europe, preguntó: «¿Cuándo empezaste a planear esto?» Patton sonrió. 16 de diciembre, día que atacaron. Resultó que Patton, con su intuición militar notable, había anticipado este momento. Mientras otros comandantes se apresuraban para comprender lo que estaba pasando, Patton ya había convocado su personal. Les había ordenado preparar 3 planes de contingencia separados, cada uno diseñado para atacar Bulge, desde ángulo diferente, dependiendo de cómo situación se desarrollara. Había designado unidades. Había alertado oficiales de suministro. Había hecho todo posible sin realmente desobedecer sus órdenes de continuar ofensiva SAR. Oficial de operaciones de Eisenhower. Teniente General Harold Bull, después escribió en su diario: «Patton había estado planeando esto por 3 días, mientras resto de nosotros todavía estábamos averiguando qué tan mal estaban cosas. Por eso podía hacer tal promesa audaz. Ya había hecho parte imposible, planeación. Pero planear y ejecutar son cosas bastante diferentes. Eisenhower sabía eso. También sabía que si Patton fallaba, si sus divisiones se atascaban, si no podían alcanzar Bastogne a tiempo, si ofensiva se estancaba, podría probar ser catastrófico.
Alemanes podrían atravesar a Mosa, aliados podrían enfrentar estancamiento invernal, guerra podría extenderse por meses, quizás años. Eisenhower tomó su decisión. Muy bien, George, dijo. Según múltiples testigos, incluyendo General Bradley y ayudante naval de Eisenhower, Harry Butcher, comandante supremo, se paró y caminó alrededor de escritorio para enfrentar a Patton directamente. ¿Atacarás el 22? Te estoy dando control operacional de 3 cuerpos. Coordinarás con Middleton en 8 cuerpos para sector Bastogne. Quiero presión continua, sin parar, sin consolidar. Atacas y sigues atacando hasta que hayamos eliminado este bulge. Luego, Eisenhower añadió algo que reveló tanto su confianza en Patton como su comprensión de lo que conducía al hombre. Miró a oficiales reunidos y dijo: «Caballeros, General Patton acaba de hacernos promesa que suena imposible. He aprendido algo sobre George por años». Se volvió de vuelta a Patton. Cuando algo suena imposible, usualmente es cuando es más peligroso. Reunión se disolvió poco después. Mientras comandantes se dispersaban a sus unidades, Eisenhower mantuvo a Patton atrás para palabra privada. Lo que discutieron no fue registrado. Pero Bradley, quien esperó afuera, después escribió que cuando Patton emergió, se veía como hombre que acababan de darle llaves de reino. Momento. Patton dejó esa sala de conferencias. Imposible se convirtió meramente improbable. Condujo por noche de vuelta a su cuartel general en Nancy, Francia, llegando 2:30 de la mañana del 20 de diciembre. Su personal, que había estado trabajando en planes de contingencia día y noche, estaba esperando Patton. No perdió tiempo, Patton. No perdió tiempo. «Vamos», anunció. «Alerta a todas unidades. Atacamos el 22». Su jefe de personal, brigadier general Hobart Gay, tenía órdenes listas. En horas, mensajes codificados salieron a cada división en Tercer Ejército. Lo que siguió fue uno de movimientos militares más notables en historia. Considera escala. Cuarta División acorazada tenía que moverse de posiciones cerca Saarbrücken a áreas de ensamblaje en Luxemburgo, aproximadamente 150 millas por clima invernal, en caminos ya atascados con unidades de Primer Ejército retirándose y refugiados belgas huyendo. Avance alemán, división. División comprendía 10.900, 37 hombres, 127 tanques medianos, 77 tanques ligeros, cientos de vehículos de apoyo mayor. General Hugh Gaffey, Mayor General Hugh Gaffey, comandando Cuarta Acorazada, después recordó: «Recibimos orden a 4:00 horas del 20 de diciembre. Miré mapa, miré reporte de clima, 12 pulgadas de nieve esperadas, y pensé, vamos a intentar algo que no puede hacerse». Pero lo hicieron. Cuarta Acorazada se movió. Cuarta Acorazada se movió al amanecer. Policía militar estableció puntos de control de tráfico cada pocas millas. Patton mismo cabalgó arriba y abajo de columnas en su jeep, urgiendo velocidad, cuando encontró cuellos de botella. Puente demasiado estrecho, camino bloqueado por vehículos averiados. No esperó que oficiales de personal lo resolvieran. Salió de su jeep, dirigió tráfico él mismo. General de 3 estrellas jugando policía de tráfico. Teniente Coronel Creighton Abrams, comandando 37º Batallón de Tanques de Cuarta Acorazada, recordó un encuentro con Patton durante Movimiento Norte. Estábamos atascados detrás de algunos camiones de suministro que se habían volteado en camino helado. Estaba intentando averiguar cómo rodearlos cuando Jeep se detuvo y Patton saltó. No preguntó cuál era problema. Caminó a conductores de camión, les dijo que tenían 5 minutos para sacar sus vehículos del camino, o tendría tanques empujarlos fuera. Luego me miró y dijo: «Coronel,
Cada hora que desperdicias aquí es otro soldado estadounidense muriendo en Bastogne. Muévete. Camiones estaban despejados. Camiones estaban despejados en 3 minutos. 26 a División de Infantería. 26 a División de Infantería se movió de Área Saar a Luxemburgo en 48 horas, marchando por nieve y aguanieve. 80ª División de Infantería se reorientó de atacar este a atacar norte y cubrió casi 100 millas. En total, 133.178 hombres, 3.200. 44 tanques y destructores de tanques, 11.000 vehículos. Toneladas incalculables de suministros. Se movieron a posición. Coronel Haley Maddox. Coronel Haley Maddox, oficial de operaciones para 3 cuerpos, después escribió: si alguien me hubiera dicho por adelantado lo que íbamos a hacer, habría dicho que necesitaba al menos 10 días. Patton lo hizo en 3. Todavía no entiendo cómo. Secreto era enfoque obsesivo. Secreto era enfoque obsesivo de Patton en tempo. Había construido su filosofía de comando entera alrededor de velocidad. Sus unidades se entrenaban para movimiento rápido. Su personal practicaba en toma de decisiones rápida. Sus oficiales de logística eran alentados a improvisar en lugar de esperar soluciones perfectas. Ahora todo ese entrenamiento pagaba dividendos. Pero mientras divisiones de Patton corrían norte, situación en Bastogne se deterioraba rápidamente. 101ª Aerotransportada, comandada por Brigadier General Anthony McAuliffe, había alcanzado Pueblo el 19 de diciembre, mismo día que Patton caminó a sala de conferencias de Eisenhower. Para 20 de diciembre, fuerzas alemanas habían cercado completamente Bastogne. 7 caminos convergían en Pueblo, haciéndolo centro de comunicaciones vital. Si caía, alemanes tendrían acceso sin obstáculos a cruces de Moss a McAuliffe. McAuliffe tenía aproximadamente 18.000 hombres. 101 a aerotransportada. Elementos de 10ª División acorazada. Varios rezagados y unidades de apoyo barridas en retirada enfrentaban al menos 45.000 tropas alemanas de Segunda División. Panzer, División Panzer, Lehr 26 a División Volksgrenadier. 21 de diciembre, día antes de que ataque de Patton estaba programado comenzar, comandante alemán despachó delegación bajo bandera de tregua exigiendo rendición de Bastogne. Ultimátum escrito concluyó: solo hay una posibilidad de salvar tropas estadounidenses cercadas de aniquilación total. Esa es rendición honorable de pueblo cercado. Respuesta de una palabra. Respuesta de una palabra de McAuliffe. Se ha vuelto legendaria. Nueces. Oficiales alemanes estaban confundidos. No entendían jerga estadounidense. Oficial de operaciones de McAuliffe tuvo que explicar qué significa vete al infierno. Pero bravuconería aparte. Situación de Bastogne era crítica. Munición de artillería corría baja. Suministros médicos cerca de agotamiento. Clima había sido demasiado pobre para lanzamientos aéreos. Ataques alemanes intensificados desde todos lados. En su cuartel general en Nancy, Patton monitoreaba situación hora por hora. Tarde del 21 de diciembre, escribió en su diario, después publicado como The Patton Papers: atacamos en mañana. Si fallamos, Bastogne cae. Si Bastogne cae, frente entero podría colapsar. Todo depende de próximas 48 horas. O realizamos milagro o damos a Hitler su última victoria. También hizo algo que poca gente sabía en momento. Patton, a pesar de su exterior profano e imagen de infierno por cuero, era profundamente religioso. Esa noche pidió a su capellán, coronel James O'Neill, componer oración por buen clima. ¿Oración? Pedía a Dios restringir estas lluvias inmoderadas con las que hemos tenido que contender y conceder buen clima para batalla. Patton. ¿Hizo imprimir?
Patton hizo imprimir oración en tarjetas y distribuir a cada soldado en tercer ejército. Luego fue a dormir por 4 horas. Primer descanso real que había tenido desde que Crisis comenzó. 22 de diciembre de 1900. 22 de diciembre de 1944. Amaneció frío y despejado. Clima milagrosamente había roto. Después de días de nieve, niebla y aguanieve, sol emergió. Aviones aliados finalmente podían volar. Condiciones de tierra. Condiciones de tierra permanecían pobres. Lodo congelado, hielo. Campos cubiertos de nieve. Pero visibilidad era buena. 6:00 horas. 6:00 horas. Artillería de 3 cuerpos abrió fuego. 300 cañones lanzaron bombardeo concentrado en posiciones alemanas a lo largo de Hombro Sur, de Bulge. 6:15 horas. 6:15 horas. Cuarta División acorazada, 26ª División de Infantería y 80ª División de Infantería atacaron norte en frente de 20 millas. Alemanes fueron atrapados. Alemanes fueron atrapados desprevenidos. Habían estado enfocados en Bastogne, en empujar oeste, en explotar su avance. No habían anticipado contraataque mayor desde sur. Ciertamente no tan rápidamente. Cuerpo Panzer Taxina. Nassauer, Cuerpo Panzer Taxina Nassauer alemán, que sostenía flanco sur, se había posicionado para ofensa, no defensa. Aún así, lucharon duro. Quinta División Fallschirmjäger, paracaidistas élite, sostenían posiciones alrededor de Pueblo Bougainville. Primera División SS Panzer tenía elementos en área. Estas eran unidades veteranas, bien equipadas y motivadas por éxito inicial de ofensiva. Lucha era brutal. Lucha era brutal. Teniente Coronel Creighton Abrams, 37º Batallón de Tanques, encabezando avance de Cuarta Acorazada, encontró punto fuerte alemán en Villa de Martelange. Cañones antitanque alemanes noquearon 3 Sherman en primeros 15 minutos. Abrams pidió apoyo de artillería por radio. Luego dirigió sus tanques en maniobra de flanqueo por bosque, que se suponía no era pasable para blindaje. Atravesaron, pero tomó todo día avanzar 4 millas. 26 a División de Infantería. 26 a División de Infantería enfrentó oposición incluso más dura. Estaban atacando por Villa Rambrouch, donde fuerzas alemanas habían preparado posiciones defensivas. Nidos de ametralladoras cubrían cada aproximación. Morteros tenían campos preregistrados. 104. Regimiento de Infantería 104. Regimiento de Infantería perdió 156 hombres solo el 22 de diciembre, tomando bajas a tasa no vista desde Setos de Normandía para anochecer. Para anochecer del primer día, fuerzas de Patton habían avanzado solo 6 a 8 millas. Todavía estaban a 35 millas de Bastogne. A esta tasa, tomaría semana llegar allí. Bastogne no tenía semana. En su cuartel general. En su cuartel general, Patton revisó situación con su personal. Oficiales sugirieron pausar para consolidar, traer más suministros, reorganizar líneas. Patton rechazó cada sugerencia, según notas de General Hobart Gay. Según notas de General Hobart Gay de esa reunión, Patton dijo: alemanes esperan que paremos. Esperan que seamos cautelosos. Esperan que actuemos como si estuviéramos preocupados por nuestros flancos y nuestras líneas de suministro. No vamos a parar. Vamos a atacar toda noche si tenemos que hacerlo. Vamos a atacar por Navidad si tenemos que hacerlo. Vamos a atravesar a Bastogne porque si no lo hacemos, esos hombres mueren. Y si mueren, Hitler gana. Envió órdenes. Envió órdenes a todos comandantes de división. Mantener presión continua. Atacar por noche, sin descanso, sin pausa. Cuando paras, enemigo se recupera. Manténlos desequilibrados. Sigue moviéndote 23 de diciembre. 23 de diciembre. Trajo mejor clima y lucha intensificada. Luftwaffe hizo aparición rara. Focke-Wulf 190. Alemanes ametrallaron columnas estadounidenses.
P-47 Thunderbolts y P-51 Mustangs aliados respondieron. Por primera vez desde que ofensiva comenzó. Aliados tenían superioridad aérea sobre campo de batalla más importante. Más importante. Clima mejorado permitió a aviones de transporte C-47 volar misiones de suministro a Bastogne, en lo que fue llamado Operación Repulse. 241. C-47 lanzaron 144 toneladas de suministros, municiones, suministros médicos, comida, en pueblo rodeado paracaidistas y tanquistas de guarnición. Bastogne observaron cielo llenarse con paracaídas y vitorearon. Podían resistir más tiempo ahora, pero necesitaban alivio pronto. Fuerzas de Patton. Fuerzas de Patton continuaron moliendo norte. Cuarta división acorazada se dividió en 3 comandos de combate, empujando a lo largo de múltiples ejes. Comando de combate. Abajo Teniente Coronel Creighton. Abrams luchó por Warnach y se acercó a Pueblo Chaumont. Comando de combate B comprometió blindaje alemán cerca Warnach. Comando de combate reserva proveyó seguridad de flanco. Lucha era salvaje. Lucha era salvaje y personal. Duelos de tanques a rangos de 400 a 600 yardas. Infantería limpiando casas habitación por habitación. Barrajes de artillería que dejaron villas enteras como escombros humeantes. 4 a acorazada. Perdió 4 a acorazada. Perdió 39 tanques el 23 de diciembre. Destruyeron 55 tanques alemanes y cañones de asalto. Pero tasa de intercambio no importaba. Lo que importaba era progreso adelante. Esa noche, fuerzas alemanas lanzaron contraataque desesperado contra posiciones de cuarta acorazada. Primera División SS Panzer lanzó 2 compañías de tanques Panther contra líneas estadounidenses cerca Bougainville. Ataque vino a 02:00 horas. Alemanes esperando que oscuridad negara superioridad de artillería estadounidense. No contaron con insistencia de Patton en lucha nocturna agresiva. Destructores de tanques estadounidenses posicionados en profundidad abrieron fuego con sus cañones de 76 milímetros. Observadores adelantados de artillería, equipados con nuevos proyectiles de espoleta de proximidad, llamaron fuegos defensivos devastadores. Ataque alemán se destrozó en 1 hora, dejando 17 Panthers ardiendo en nieve. De vuelta en cuartel general supremo. Eisenhower recibía actualizaciones por hora. Presión sobre él era inmensa. Montgomery estaba sugiriendo que ataque de Patton era demasiado apresurado, que se apagaría, que aliados deberían enfocarse en defender en lugar de atacar. Churchill estaba haciendo preguntas. Marshall estaba llamando de Washington. Todos querían saber. ¿Podía Patton realmente entregar lo que había prometido? Ayudante de Eisenhower, Harry Butcher, escribió en su diario el 23 de diciembre. Ike no ha dormido más de 4 horas por noche desde que esto comenzó. Ha perdido peso, fuma constantemente, pero no ha cuestionado segundo decisión de dejar a Patton atacar. Sigue diciendo, George llegará allí. Siempre lo hace. 24 de diciembre era Nochebuena y lucha no pausó. Si acaso, se intensificó. Ambos lados sabían que tiempo se estaba acabando. Para alemanes, ofensiva ya estaba fallando. No habían alcanzado Mosa. Estaban quedándose sin combustible. Vertederos de combustible estadounidenses que habían planeado capturar habían sido evacuados o destruidos. Y ahora, Tercer Ejército de Patton estaba enrollando su flanco sur. Para estadounidenses, cada hora importaba. Informes de inteligencia indicaban que existencias de municiones de Bastogne estaban casi agotadas. Suministros médicos se habían ido. Doctores operaban sin anestesia, usando sábanas como vendajes. Comida era tan escasa que 101 aerotransportada estaba comiendo raciones alemanas capturadas. Cuarta división. Acorazada,
ahora solo 12 millas de Bastogne, encontró su oposición más dura todavía. Villa de Chaumont estaba sostenida por elementos de Quinta División Fallschirmjäger, reforzada por cañones de asalto, posicionada detrás de campos minados, aproximaciones cubiertas por campos de fuego entrelazados, posición defensiva perfecta. Teniente Coronel Creighton Abrams. Teniente Coronel Creighton Abrams estudió posición por binoculares. Podía ver campanario de iglesia en Chaumont, ver posiciones alemanas, ver campos minados. Asalto frontal sería suicidio, maniobra de flanqueo. Tomaría días que no tenían Abrams. Tomó decisión. Abrams tomó decisión que definiría su carrera. Ordenó sus tanques avanzar en columna directo por camino a velocidad máxima. Idea siendo atravesar antes de que alemanes pudieran concentrar su fuego. Aceptando bajas a cambio de impulso, era riesgo calculado que bordeaba imprudencia. Pero Abrams había aprendido de Patton. A veces audacia gana cuando cautela falla. 13:00. Horas del 24 de diciembre. 13:00. 0 horas del 24 de diciembre. Comando de combate. Arrugió por camino hacia Chaumont. Cañones antitanque alemanes abrieron fuego inmediatamente. Sherman, líder, fue golpeado y noqueado en segundos. Segundo tanque se desvió alrededor y siguió. Tercer tanque fue golpeado pero siguió moviéndose, arrastrando humo. Columna no paró. Columna no paró. Tanque de Abrams era cuarto en línea. Se paró en torreta, dirigiendo fuego mientras proyectiles impactaban alrededor. Su artillero comprometió posiciones alemanas mientras tanque rodaba adelante a 15 millas por hora. Era carga de caballería mecanizada. Y no debería haber funcionado, pero funcionó. Velocidad y violencia. Velocidad y violencia de ataque abrumaron defensores alemanes. Tanques estadounidenses se estrellaron por Villa, disparando en movimiento. Infantería siguió en semiorugas, desmontando para limpiar edificios. En 2 horas, Chaumont estaba en manos estadounidenses. Costo fue empinado. Comando de combate. Perdió 8 tanques, 53 hombres matados o heridos, pero habían atravesado última línea defensiva mayor antes de Bastogne. Solo 7 millas permanecían. Esa Nochebuena, mientras lucha, rugía en campiña belga. Algo notable pasó en iglesias y puestos de comando por toda región. Soldados en ambos lados pausaron brevemente para reconocer fiesta. En Bastogne, paracaidistas asistieron misa de medianoche en iglesia bombardeada. En posiciones alemanas, soldados cantaron Stille Nacht, noche silenciosa. En cuartel general de Patton, general asistió servicios de capilla. Luego fue inmediatamente de vuelta a trabajo. Patton escribió en su diario esa noche: Nochebuena clara y fría. Clima encantador para matar alemanes. Había recibido palabra de que Abrams había atravesado en Chaumont. Camino a Bastogne estaba abierto, o casi. Pero fuerzas alemanas estaban convergiendo para cerrarlo. Primera División S. Ese Panzer estaba moviendo unidades para bloquear corredor. 26 a División Volksgrenadier estaba preparando contraataque. Si fuerzas de Patton no perforaban inmediatamente, Ventana se cerraría. A medianoche, mientras Nochebuena se volvía día de Navidad, Patton envió mensaje a todos sus comandantes. Atacamos al amanecer. Sin excusas, sin retrasos. Alcanzamos Bastogne mañana o morimos intentando. 25 de diciembre de 1944. 25 de diciembre de 1944 fue día de Navidad más frío en historia belga. Temperaturas bajaron a 5 grados Fahrenheit. Hielo cubría caminos. Niebla rodó, reduciendo visibilidad a 100 yardas. Y Cuarta División acorazada atacó. Teniente Coronel Creighton Abrams. Teniente Coronel Creighton Abrams dirigió su batallón fuera a 6:30 horas antes de amanecer. Rodaron por villas de Remoiville, Clochimont y Asenuis.
contra resistencia esporádica. Fuerzas alemanas, exhaustas y bajas en municiones, estaban comenzando a agrietarse. Algunas unidades lucharon fanáticamente, otras se rindieron. Muchas simplemente retiraron, no dispuestas a morir en batalla que sabían estaba perdida. 14:00. 0 horas. 14:00 horas. Tanques líderes de Abrams coronaron cresta y vieron en valle abajo pueblo de Bastogne. Paracaidistas estadounidenses sostenían perímetro. Sus posiciones marcadas por humo de fuego de artillería entre Abrams y Bastogne. Entre Abrams y Bastogne yacía Villa de Assenois y aproximadamente 500 soldados alemanes. Abrams no dudó. Formó sus tanques en formación de cuña. 5 Shermans de frente. Atacó directo por camino. Era otro asalto. Era otro asalto de todo o nada. Tipo que teóricos militares llamarían suicidio. Pero que Patton había enseñado a sus oficiales ejecutar alemanes en Assenois. Alemanes en Assenois. Contraatacaron desesperadamente. Panzerfausts, cohetes antitanque alemanes, rayaron desde edificios ametralladoras, rastrillaron tanques estadounidenses. 2 Shermans fueron noqueados. 3 más fueron golpeados pero siguieron moviéndose. Tanque de Abrams dirigió carga. Su artillero disparó cañón principal de 75 milímetros. Mientras artillero de ametralladora de proa roció edificios con fuego calibre .30. Tanque se estrelló por barricada, esparciendo escombros. Atravesó por Villa 16:45 horas del 25 de diciembre, 16:45 horas del día de Navidad, 1944. Tanque líder de Teniente Coronel Creighton Abrams hizo contacto con posiciones adelantadas de 101 aerotransportada. Sitio de Bastogne fue roto. Primer Teniente Charles Bogues, comandando tanque líder de compañía C, 37 Batallón de Tanques, fue primer hombre de Tercer Ejército en dar manos con paracaidistas de 101 A. Según testigos, Teniente Bogues simplemente dijo: «Somos de cuarta acorazada. Patton nos envió». Enlace en Bastogne. Enlace en Bastogne fue éxito táctico, pero no fue fin. Corredor que fuerzas de Patton habían abierto era estrecho. Solo pocas cientos de yardas de ancho en lugares alemanes inmediatamente intentaron cortarlo. Próximos varios días, lucha feroz rugió mientras Tercer Ejército ampliaba corredor y empujaba a alemanes atrás. Pero realidad estratégica había cambiado. Última gran ofensiva de Hitler en oeste había fallado. Alemanes habían sufrido. Aproximadamente 100.000 bajas. Perdido 600 tanques y cañones de asalto. Gastado reservas de combustible y municiones que no podían reemplazar. Iniciativa había pasado permanentemente a aliados. Tercer Ejército de Patton había sufrido pérdidas pesadas también. 15.000 bajas en 10 días de combate continuo. Cuarta División acorazada sola perdió más de 1.000 hombres, pero habían logrado lo que profesionales militares habían dicho era imposible. 26 de diciembre. Eisenhower envió a Patton mensaje. Logro destacado de tu Tercer Ejército y su movimiento rápido a Bastogne, y avance a guarnición sitiada es hazaña magnífica de armas. Pero comunicación más reveladora vino en llamada telefónica privada entre 2 hombres. Según ayudante naval de Eisenhower, Harry Butcher, quien estaba presente cuando Eisenhower hizo llamada. Comandante Supremo dijo simplemente: «George, hijo de...». «Realmente lo hiciste». Respuesta de Patton, según Butcher. «Te dije que lo haría, Ike. Próxima vez, quizás me creas desde principio». Era Patton vintage. Arrogante, engreído, imposible de tratar y absolutamente correcto. Lo que Eisenhower entendió, sentado en su cuartel general mientras informes de alivio de Bastogne llegaban,
fue que Patton había hecho más que rescatar guarnición rodeada. Había demostrado algo fundamental sobre guerra, que velocidad, audacia y liderazgo agresivo podían superar desventajas numéricas, y terreno difícil. General alemán der Panzertruppen Heinrich Freiherr von Luttwitz, cuyo 37 Panzerkorps enfrentó ataque de Patton. Después dijo en interrogatorios de posguerra: sabíamos que estadounidenses tenían gran superioridad material, sabíamos que tenían poder aéreo, pero pensamos que teníamos tiempo para consolidar. Pensamos que tomarían semanas para organizar contraataque. Patton atacó en 3 días. Fue movimiento más rápido de esa escala que vi en guerra entera. Mariscal de campo Gerd von Rundstedt. Mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante alemán en Oeste, fue incluso más contundente en su evaluación. En interrogatorios después de guerra, declaró: alivio de Bastogne de Patton fue operación más brillante de guerra. Movimiento de 3 divisiones completas sobre esa distancia en ese tiempo en condiciones invernales contra nuestras fuerzas. Fue inigualado. Incluso Montgomery, quien rara vez alababa comandantes estadounidenses, admitió en sus memorias: velocidad de movimientos de Patton fue notable, pero quizás evaluación más reveladora vino de soldados que lucharon en esa operación. Capitán William Dwight, comandante de compañía en 4ª División Acorazada, escribió a casa el 2 de enero de 1945. Hicimos algo que no pensamos podía hacerse. Nos movimos más rápido y luchamos más duro de lo que sabíamos que podíamos. ¿Por qué? Porque Patton dijo que lo haríamos. Y con Patton no cuestionas. Simplemente lo haces. En semanas siguiendo alivio de Bastogne, mientras batalla de Bulge molía hacia su conclusión, relación entre Eisenhower y Patton tomó nuevas dimensiones. Comandante Supremo siempre había reconocido efectividad de combate de Patton, pero esta operación reveló algo más profundo. Patton entendía tiempo de forma que pocos comandantes lo hacían. Entendía que en guerra, velocidad crea oportunidades, vacilación crea desastres y audacia, apropiadamente calculada, puede lograr lo que cautela nunca logrará. Disposición de Eisenhower. Disposición de Eisenhower de confiar en promesa audaz de Patton, de atacar con aviso de 3 días, de mover cuerpo de ejército entero 75 millas por clima invernal, de sostener operaciones ofensivas en peores condiciones imaginables. Demostró su propio crecimiento como comandante supremo. Había aprendido a usar fortalezas más grandes de sus subordinados, más difíciles en momento que eran más necesitadas. Ironía no se perdió. Ironía no se perdió en ninguno de hombres. Eisenhower, planificador cuidadoso, gerente de coalición, general político Patton, guerrero de infierno por cuero, impaciente con política, desdeñoso de cautela, eran opuestos. Eran opuestos en temperamento. Se habían chocado repetidamente por guerra, aún así, formaron una de asociaciones de comando más efectivas en historia militar. Después de guerra, Eisenhower escribió en Crusade in Europe: George Patton fue comandante más brillante de ejército en campo abierto que nuestro, o cualquier otro servicio produjo. Tenía alma de guerrero. Alegría de batalla era cosa real para él y transmitía su espíritu a sus tropas. Pero Eisenhower también notó. Requería supervisión y restricción. Su dinamismo era tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Manejar a Patton era como montar caballo de espíritu alto. Tenías que mantener control de riendas mientras le dabas su cabeza para correr. Patton, por su parte, escribió en su diario en Nochevieja 1944, mientras batalla de Bulge se apagaba: Ike me dejó atacar cuando todos demás dijeron era imposible. Confió en mí cuando cautela dijo esperar. Eso es lo que lo separa de otros. Entiende que a veces tienes que arriesgar todo en un lanzamiento audaz.
Alivio de Bastogne. Alivio de Bastogne también cementó reputación de Patton entre soldados que sirvieron bajo él. Hombres de Tercer Ejército continuarían luchando, por línea Siegfried, a través de Rin, al corazón de Alemania. Liberarían campos de concentración, capturarían cientos de miles de prisioneros alemanes, correrían por Baviera a Austria. Pero muchos de ellos después dijeron que esos 10 días en diciembre de 1944 fueron cuando verdaderamente entendieron lo que significaba servir bajo George S. Patton. Sargento Bernard Ryan, quien luchó con 26ª División de Infantería durante conducción a Bastogne, escribió en sus memorias, publicadas en 1982. Lo llamábamos Ejército Fantasma de Patton porque nos movíamos tan rápido que alemanes no sabían dónde apareceríamos después. Pero no era magia. Era Patton conduciéndonos más duro de lo que pensábamos podíamos ser conducidos, pidiendo más de lo que pensábamos podíamos dar. Y de alguna manera lo dimos. Soldados respetaban a Patton. Soldados respetaban a Patton porque entregaba en sus promesas. Dijo que alcanzaría Bastogne, y lo hizo. Dijo que los mantendría abastecidos, y lo hizo. Oficiales de suministro de Tercer Ejército realizaron milagros de improvisación para mantener municiones y combustible fluyendo por caminos helados. Dijo que rompería ofensiva alemana, y lo hizo. Pero también lo respetaban. Pero también lo respetaban porque se ponía en riesgo junto a ellos. Por toda conducción a Bastogne, Patton estaba constantemente enfrente. A menudo bien adelante de donde general de 3 estrellas tenía cualquier negocio estar. Visitaba batallones en contacto con enemigo. Personalmente dirigía tráfico en cuellos de botella. Se exponía a fuego de artillería alemana con casualidad que aterrorizaba a sus oficiales de personal. Teniente Coronel Paul Harkins. Teniente Coronel Paul Harkins, jefe adjunto de personal de Patton, después escribió: General creía que el lugar de comandante era adelante, donde podía ver situación con sus propios ojos y tomar decisiones sin demoras. Tomó riesgos que nos pusieron nerviosos al resto, pero hombres lo amaban por ello. Sabían que nunca les pediría hacer algo que no haría él mismo. Mientras reflexionamos sobre lo que pasó en esos días desesperados de diciembre, varias lecciones históricas emergen. Alivio de Bastogne no fue solo sobre tácticas militares o planeación operacional. Fue sobre liderazgo, confianza. Disposición de intentar lo que sabiduría convencional decía era imposible. Decisión de Eisenhower. Decisión de Eisenhower de confiar en promesa de Patton reveló algo esencial sobre comando en niveles más altos. A veces tienes que apostar todo en habilidad de tus subordinados, de lograr lo que oficiales de personal dicen no puede hacerse. Eisenhower tenía informes de inteligencia, evaluaciones de logística, pronósticos de clima. Todo sugiriendo que el cronograma de Patton era poco realista. Pero también tenía su conocimiento de carácter de Patton. Su historial, su impulso obsesivo de exceder expectativas. Esa llamada de juicio, decir sí cuando respuesta prudente era quizás, cambió curso de batalla de Bulge y posiblemente guerra. Si Eisenhower hubiera insistido en cronograma más cauteloso, Bastogne podría haber caído. Ofensiva alemana podría haber ganado impulso. Aliados podrían haber sido forzados a estancamiento invernal. Historiador militar Martin Blumenson, quien escribió extensamente sobre Patton, después notó: mayor talento de Eisenhower fue saber cuándo desatar a Patton y cuándo restringirlo. En Bastogne, lo desató en exactamente momento correcto. Pero historia también revela algo sobre Patton que a menudo se pierde en mitología rodeándolo. Sí, era audaz. Sí, era agresivo hasta punto de imprudencia. Pero también era planificador meticuloso que entendía logística, suministro, tiempo operacional. Su habilidad de prometer,
Su habilidad de prometer cronograma de 3 días no estaba basada en fanfarronería. Estaba basada en planes de contingencia que su personal había estado trabajando desde 16 de diciembre. Genio de Patton. Genio de Patton yacía en anticipación. Mientras otros comandantes estaban reaccionando a ofensiva alemana, Patton ya estaba planeando cómo contrarla. Mientras otros estaban intentando entender lo que había pasado, Patton estaba 3 pasos adelante. Pensando sobre lo que pasaría después, General Omar Bradley. General Omar Bradley, quien comandaba 12º Grupo de Ejército y era superior inmediato de Patton, escribió después de guerra: George Patton podía ver 3 movimientos adelante como gran maestro de ajedrez. Resto de nosotros estábamos jugando damas mientras él jugaba ajedrez. Por eso podía hacer promesas que sonaban insanas, porque ya había pensado por todos pasos necesarios para hacerlas pasar. Secuela de alivio. Secuela de alivio de Bastogne vio Tercer Ejército de Patton continuar operaciones ofensivas por enero y febrero, 1945. Despejaron Bulge enteramente, empujando alemanes de vuelta a sus líneas de inicio y más allá. Atravesaron línea Siegfried, liberaron Trier, cruzaron Rin. Pero Patton nunca olvidó esos días en diciembre. En carta a su esposa Beatriz, escrita el 10 de enero de 1945, reflexionó sobre operación. Hicimos algo de que se hablará por mucho tiempo. Movimos ejército más rápido y más lejos de lo que nadie pensó posible. Salvamos Bastogne. Rompimos última ofensiva de Hitler. Pero de lo que estoy más orgulloso es que nuestros soldados, muchachos estadounidenses que todos dijeron eran demasiado suaves, demasiado poco militares, demasiado indisciplinados, probaron que podían marchar más, luchar más y durar más que alemanes. Esa es verdadera victoria. Soldados de 101ª Aerotransportada. Soldados de 101ª Aerotransportada, quienes soportaron sitio y luego lucharon junto a Tercer Ejército para ampliar corredor. Desarrollaron relación compleja con Patton. Estaban orgullosos de haber sostenido Bastogne sin alivio. General McAuliffe famosamente dijo después: estábamos rodeados. Ahora alemanes están rodeados. Pero también reconocieron que sin alivio rápido de Patton, su situación habría vuelto insostenible. Mayor Richard Winters, cuyas hazañas en Bastogne después serían inmortalizadas en libro y miniserie Band of Brothers, escribió en sus memorias: no necesitábamos rescate. Podríamos haber resistido, pero seguro como infierno necesitábamos municiones, suministros médicos y refuerzos. Patton nos los trajo. Rivalidad entre 101 y Tercer Ejército era amistosa. Pero todos sabíamos que si Patton no se hubiera movido tan rápido como lo hizo, muchos más de nosotros habrían muerto en ese infierno congelado. En décadas desde, historiadores militares han analizado alivio de Bastogne desde cada ángulo. Colegios de personal alrededor del mundo lo enseñan como estudio de caso en despliegue rápido, tempo operacional, liderazgo agresivo. Operación ha sido diseccionada. Operación ha sido diseccionada por sus logros logísticos, sus innovaciones tácticas, su impacto estratégico, pero quizás lección más importante es una que no puede ser fácilmente cuantificada. Poder de liderazgo para inspirar gente ordinaria a lograr cosas extraordinarias. Soldados de Patton no se movieron 75 millas en 3 días, atacaron por ventiscas y atravesaron unidades alemanas veteranas porque tenían equipo superior o mejor entrenamiento. Lo hicieron porque su comandante dijo que lo harían y le creyeron. Esa creencia, esa confianza en liderazgo es lo que transforma colección de individuos en ejército. Es lo que permite a soldados intentar misiones que parecen imposibles. Es lo que hace diferencia entre derrota y victoria. Dr. Carlo D'Este. Dr. Carlo D'Este, uno de biógrafos de Patton, escribió en Patton, A Genius for War.
Alivio de Bastogne de Patton se para como una de grandes hazañas de generalato en Segunda Guerra Mundial. Pero más que eso, se para como prueba de que liderazgo importa, que personalidad importa, que voluntad y determinación pueden superar obstáculos materiales. En era de estadísticas y tecnología, Patton nos recordó que guerra todavía es fundamentalmente esfuerzo humano. General Dwight D. Eisenhower. General Dwight D. Eisenhower, mirando atrás en guerra desde perspectiva de 1960, dijo en entrevista: "Si tuviera que elegir una operación que mejor demostrara habilidad de soldado estadounidense de lograr imposible, sería Alivio de Bastogne de Patton. No operación más grande, no más compleja, sino una que mostró lo que estadounidenses pueden hacer cuando están apropiadamente liderados y apropiadamente motivados". ¿Y qué de ese momento? ¿Y qué de ese momento cuando Patton caminó sin anunciar a sala de conferencias de Eisenhower el 19 de diciembre de 1944? Ese momento cuando Comandante Supremo levantó vista de sus mapas y dijo: "Dios, este es Patton". Fue momento. Fue momento que capturó todo sobre su relación. Exasperación de Eisenhower con desprecio de Patton por protocolo. Su alivio de que único comandante que podría realizar milagro hubiera llegado, y su reconocimiento de que a veces necesitas a alguien que no sabe cuándo rendirse. Historia está llena de puntos de inflexión donde todo colgaba en balance. Alivio de Bastogne fue uno de esos momentos. ¿Conclusión? Si quieres descubrir más historias de liderazgo decisivo y victorias imposibles, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora y presiona campana de notificación para nunca perderte nuestras inmersiones profundas en momentos más grandes de historia. Dale me gusta a este video si lo disfrutaste y compártelo con cualquiera que ame historia militar. Y aquí hay algo para pensar. Eisenhower podría haber jugado seguro, podría haber esperado condiciones perfectas, podría haber escuchado todas voces diciendo que plan de Patton era demasiado arriesgado, pero no lo hizo. Confió en audacia sobre cautela. Recuerda eso próxima vez que alguien te diga que algo no puede hacerse. A veces, imposible es solo algo que nadie ha intentado todavía. Historia de llegada. Historia de llegada sin anunciar de Patton a cuartel general de Eisenhower y su subsecuente alivio de Bastogne nos recuerda que grandes logros a menudo comienzan con alguien dispuesto a hacer promesa audaz. Patton prometió que atacaría en 3 días. Prometió que alcanzaría Bastogne. Prometió que rompería ofensiva alemana y a pesar de clima, terreno, logística y resistencia enemiga, todos argumentando contra él, cumplió cada promesa. Eso es lo que lo hizo. Eso es lo que lo hizo tanto enfurecedor como indispensable. Por eso Eisenhower, a pesar de todos dolores de cabeza que Patton causó, siguió trayéndolo de vuelta para batallas cruciales. Y por eso, 75 años después, todavía estudiamos lo que pasó en esos 10 días de diciembre de 1944, cuando un general dijo que haría imposible. Otro general confió en él suficiente para dejarlo intentar. Y ejército entero probó que a veces creencia y determinación pueden superar cualquier obstáculo.